Última intervención que teníamos pensado, bueno, estaba en el programa que tanto Jaime Lindel como yo mismo íbamos a hacer como una charla de síntesis cierre, un poco para dar el paso de la reflexión más técnica que ha ocupado toda la, todas las sesiones del curso, aunque es verdad que todos los ponentes han tenido también intervenciones donde han acentuado la dimensión social, el lado más social y el lado más político del debate sobre la energía, entendiendo que ambas cuestiones son profundamente complementarias. Entonces, bueno, iba a intervenir en primer lugar Jaime Vindel, que es historiador del arte, es investigador aquí en el CSIC con la Ramón y Cajal, y es uno de los coinvestigadores del Proyecto Humanidades Energéticas que hemos montado esta historia. Así que, bueno, vamos a hacer una intervención relativamente corta con un poco de debate final. Hoy sí que sea a las 8, 8 y 5, 8 y 10 tendremos que cerrar. Y os dejo ahí con Jaime y luego, pues, os digo yo alguna cosilla. ¿Puedo sacar tu...? El disco duro, sí. Estoy compartiendo ya pantalla, ¿verdad? ¿O no? Vale, ya sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Ya sí, seguro? Sí, vale. Vale, nada, como decía Emilio, queríamos un poco cambiar de tercio para terminar el curso y avanzar algunas de las cuestiones que en realidad centran nuestras investigaciones. Ni Emilio ni yo somos científicos naturales, sino que somos, en su caso, antropólogo y yo historiador del arte. Así que nuestra perspectiva sobre la cuestión de la energía y en general de la modernidad fósil pues es diferente y queríamos como abrir ese ángulo complementario en relación a las cuestiones que ya se han comentado a lo largo del curso. Antes de entrar en algunas de esas cuestiones y de manera breve y dejar después paso a Emilio, quería aclarar algunos asuntos que tienen que ver con preguntas recurrentes de estos días que me habéis hecho por el correo. Una de ellas, hay algunas compañeras que estarían como interesadas en crear una suerte de grupo de los estudiantes y las estudiantes que se han matriculado y han participado en el curso. Le he contestado que es algo que Emilio y yo no podemos hacer, entre otras cosas porque por una cuestión de protección de datos no podemos compartir con todas vosotras los correos del resto de personas. Entonces, quizás lo más práctico es que alguna de vosotras, quizás a través del chat, pues se ofrezca voluntaria para recibir los correos de todas aquellas personas que estén interesadas en hacerlo. Y luego la otra cuestión, y ya entro en materia, tiene que ver con los materiales del curso. Los vídeos de las presentaciones van a estar en principio disponibles en la página web que veis en la izquierda de la diapositiva, forma parte también de otro proyecto que yo dirijo aquí en el CSIC, que se titula Estética Fósil. Ahí simplemente pues tenéis una pestaña con actividades y recursos. Si vais a recursos, pues dentro de un tiempo más o menos prudencial podréis encontrar los vídeos íntegros de lo que ha sido el curso. Y luego, en relación con los PowerPoints, pues también vamos a hacer el esfuerzo de pedírselos a las personas que han intervenido para que los tengáis a vuestra disposición. ¿No? Ah, vale. Vale. No, ¿Aquí? Sí. Usa y Vale, sí. Ahora, ¿verdad? Vale, bueno, nada, lo único importante de lo que he dicho hasta el momento es que en la página web de estéticafósil.csic.es pues circularán los materiales íntegros del curso, los vídeos, al menos en un tiempo prudencial. En relación con el resto de materiales, los PowerPoints, si nos los comparten los ponentes, pues lo que podemos hacer en ese caso sí es socializarlos a través del correo. Vale,
Bueno, un poco lo que nos interesaba a Emilio y a mí es recalcar, ¿no?, esta idea de que en verdad, como también se ha comentado a lo largo del curso, pues la energía es una realidad, ¿no?, con múltiples dimensiones, ¿no? No solo podemos considerar la energía como una magnitud física, sino que la comprensión que tenemos de ella pues está atravesada, y el uso, ¿no?, que hacemos de ella está atravesada por todo tipo de componentes o determinantes de signo económico, sociopolítico, cultural, ¿no? O sea, también la energía es un concepto que ha estado atravesado por los conflictos sociopolíticos de la modernidad, y también ha respondido a determinadas configuraciones culturales, ¿no?, a través de lo que denominamos los imaginarios. Entonces voy a entrar mínimamente en esto porque es una cuestión que ocupa, como ya digo, las investigaciones que estamos realizando en el grupo, ¿no? De hecho, este curso que hemos planteado es un curso atípico, en tanto que justamente nos interesaba hacer como una evaluación sobre todo aquello a lo que no nos dedicamos nosotros específicamente, ¿no? Pero también para valorar, ¿no?, lo que tiene de conflictivo o los diferentes enfoques sobre las cuestiones relativas a los diagnósticos de la transición energética. Pero al margen de esos diagnósticos, pues obviamente creemos que es muy relevante, ¿no?, subrayar que eso que denominamos antropoceno, en verdad se podría también denominar como la era de Carnot, ¿no? O sea, la emergencia misma del concepto de energía que manejamos con cierta normalidad, pues no se puede desvincular de los inicios de la modernidad industrial y de ciertas observaciones, ¿no?, que en el campo de la ingeniería y con una voluntad, por otra parte, muy relacionada con las propias transformaciones económicas de la modernidad, pues realizaron personajes, ¿no?, científicos, ¿no?, del siglo XIX como el propio Carnot, ¿no?, que sabéis que fue el primero en plantear estas hipótesis que luego formarían parte de las formulaciones de la termodinámica sobre la conservación de la energía, ¿no?, en su caso observando la transformación de calor en movimiento a propósito de la máquina de vapor, que es uno de los grandes símbolos de esa modernidad tecnológica industrial, ¿no? Bien, ya desde el propio siglo XIX, pues ahí se constituyeron posiciones diferenciadas, ¿no?, en torno a lo que podríamos denominar como una suerte de energética social. Es decir, la energía no es solo una magnitud física, sino que está también atravesada por todo tipo de proyecciones sociales sobre sus usos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues se encontrarían desde los planteamientos, ¿no?, que se gestaron en torno a la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de energía, uno de cuyos principales divulgadores fue Hermann von Helmholtz, que es el primer personaje que aparece a la derecha de Carnot y antes de Marx, ¿no?, y que ya muestra, ¿no?, el modo en que esos planteamientos científicos, esas formulaciones, pues se vieron a su vez acompañados de determinados proyectos políticos, ¿no? Por ejemplo, pues todo el materialismo científico de ese periodo ¿no?, de los años centrales, ¿no?, del siglo XIX, que fueron personajes por otra parte muy activos, ¿no?, en acontecimientos como la Revolución de 1848, pues rodearon todo la ideología productivista y la idea de que la empresa final, ¿no?, de la modernidad industrial consistía en canalizar la energía del cosmos para llevar adelante una producción exponencial de riqueza, ¿no?, pues los vincularon también con el reformismo político, ¿no?, con la posibilidad de establecer analogías y paralelismos, ¿no?, entre la energía como un elemento unificador del cosmos, ¿no? La energía estaría presente en todo el universo y los procesos de transformación energética pues tendrían que ver con ese carácter hermético de la energía. Bueno, pues podría tener su equivalente político, por ejemplo, en la idea de la república, ¿no?, como un factor igualador de lo sociopolítico que respondiera justamente a ese carácter igualitario que la energía desde una perspectiva física pues tenía en el conjunto del cosmos, ¿no? Por tanto, nunca los proyectos, perdón, las hipótesis científicas, ¿no?, las formulaciones, en este caso de la ciencia termodinámica, están al margen de determinados discursos de signo sociopolítico. Obviamente alguien como Marx, que en realidad hereda un concepto tan importante como la fuerza de trabajo, ¿no?, un concepto fundamental en la teoría marxiana del propio Hermann von Helmholtz, ¿no?, que es este divulgador de la termodinámica, pues va a introducir esos conceptos físicos, pero claro, dándole una orientación sociopolítica, ¿no?, en lo teórico muy, muy diferente, ¿no? Para Marx la cuestión no consistía tanto en introducir reformas, ¿no?, que establecieran un paralelismo entre el carácter igualitario de la energía y el carácter igualitario de las instituciones políticas, sino más bien
en acabar con el modo de producción capitalista, ¿no? Que generaba una determinada plusvalía a través de la captación del trabajo vivo y demás, ¿no? Pero por tanto vemos ahí cómo las diferentes nociones, en muchos casos procedentes de las ciencias naturales, se van resignificando políticamente en función de las posiciones de cada uno de estos sujetos, ¿no? Si he hablado de Helmholtz, ¿no? como uno de los principales divulgadores de la primera ley, de esta ley de la conservación de la energía, que es un poco la que sostiene todas las promesas y los imaginarios utópicos, ¿no? Del productivismo, de la producción exponencial de la riqueza y demás, que atraviesan en realidad toda la modernización industrial. El problema, ¿no?, de ese tipo de enfoques es que no tienen en cuenta la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La ley de la entropía, que nos dice que si bien es cierto que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues sin embargo en el transcurso del tiempo tiende a disiparse, ¿no? Y por tanto está menos disponible para realizar trabajo útil y por tanto está menos disponible también para crear esa riqueza exponencial, ¿no?, de la que hablan los discursos más utópicos de la modernización industrial. Y es ahí ya donde en el siglo XIX pues aparecen otras proposiciones, ¿no?, dentro de esto que hemos denominado así de manera un poco rápida como energética social, como por ejemplo los planteamientos de este médico ucraniano, ¿no?, Sergei Povinsky, que posteriormente, por enfoques como la economía ecológica, del que ha hablado Marga como inspirador del proyecto Medias, pues iba a ser como un precursor, ¿no?, de la necesidad de introducir también esa segunda ley de la termodinámica en los planteamientos económicos, ¿no?, que es un hilo del que tiran una serie también de científicos y economistas del siglo XX. Probablemente el más conocido entre todos ellos es Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no?, del que el año pasado se cumplió como el 50 aniversario de la publicación de la Ley de Entropía y el Proceso Económico, este libro del año 1971, ¿no? Que por cierto, si lo leéis... Un hada malidrisi y un hada malidrisi. Sí, l'hada malidrisi. No, però què no? No sabia altres. Bueno, esto sí que no lo esperábamos. Bueno, justamente para plantear, ¿no?, ese concepto de la entropía y su relación con la modernización industrial, Georges Courroyen se retrotraía a Carnot, ¿no?, y decía una cosa que es en realidad muy interesante, ¿no? Él decía que en verdad el concepto de entropía tiene un componente antropomórfico, ¿no?, en la medida en que no se puede disociar del interés que justamente la civilización industrial había tenido por observar esos procesos industriales, ¿no?, y el tipo también de dispositivos económicos y tecnológicos que lo impulsaban, ¿no? De hecho, hay un momento en el que Georges Courroyen habla de su economía ecológica como una física del valor económico, ¿no? Pero es una física del valor económico, no una economía del valor físico, ¿no? Y por tanto, la economía y la física desde esta perspectiva termodinámica y desde esta energética social pues no se podrían disociar, ¿no?, al menos en los planteamientos de la economía ecológica. Y creo que es una cuestión que es interesante, por ejemplo, valorar... no sé si és... Perquè tu quan respires, al final aquest oxigen de l'aire va a la sang i fa que les cèl·lules siguin vives. Si tu et quedes sense respirar, la sang no té oxigen i les cèl·lules no funcionen. Para silenciar. Bueno, sí, no. Saps què farem avui, que anem més d'hora? Passem per sota i anem al parc d'allà. Perquè l'altre dia ens vam estar esperant aquí amb les caques del gos. Creo que lo podemos hacer. Sí, ahí después. Vale. Bueno, entonces, claro, por ejemplo, a la hora de valorar un concepto como el de tasa de retorno energético, pues probablemente no lo podamos disociar de las propias particularidades, ¿no?, de las variables económicas, ¿no?, desde las inversiones que se producen hasta las afectaciones geopolíticas que tiene el propio sistema económico, en fin, toda una serie de cuestiones que obviamente interfieren, ¿no?, con todo lo que hemos estado debatiendo estos días. Y bueno, para avanzar un poco, pues también pues algunos trabajos que han sido inspiradores, ¿no?, para este tipo de planteamientos que barajamos en el proyecto de investigación, pues mencionaríamos también trabajos, ¿no?, más recientes en el campo de la historia ambiental, ¿no?, que politizan también el propio origen de la modernidad fósil, ¿no?, que nos retrotraía antes a figuras como Carnot, el surgimiento de la ciencia termodinámica y demás. Hay, por ejemplo, pues los trabajos de Andreas Mann, ¿no?, de Timothy Mitchell, pues han sido como muy inspiradores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mann, lo que él viene a plantear es que en verdad no podemos disociar el desarrollo tecnológico y el recurso a determinadas fuentes de energía primaria
en el contexto de esa modernidad industrial, de lo que es la resolución de los propios conflictos sociopolíticos que se dan en ella, ¿no? La tesis que maneja Mann a propósito de esa transición energética que se produjo desde el flujo al stop o desde las corrientes hidráulicas, ¿no?, que activaban los telares mecánicos de la industria textil al recurso a los combustibles fósiles, no se debió a una cuestión de eficiencia energética ni de costes, sino que tuvo que ver con cómo en un contexto, ¿no?, donde el movimiento obrero británico pues había conseguido la jornada laboral de 10 horas, pues era necesario recurrir a una fuente energética como era el carbón, que permitía intensificar los ritmos productivos dentro de una jornada laboral ya acotada, ¿no? O sea, el problema que tenían las corrientes de los ríos es que al ser mucho más intermitentes, ¿no?, pues exigían la permanencia en el centro de trabajo, en este caso en la fábrica, durante mucho más tiempo de los obreros, ¿no? Eso se tornó inviable en el momento en que se consiguió la jornada laboral de 10 horas y, por tanto, digamos, hay una razón de tipo sociopolítico que impulsa a la clase capitalista a recurrir al carbón de manera mucho más masiva, ¿no? Hay otros motivos que tienen que ver, en el caso de la explicación de Mann, con el hecho de que las corrientes de los ríos, en principio, pues requerían relaciones más cooperativas entre los propios empresarios, ¿no? Y eso como que entraba en contradicción con el libre mercado y el individualismo competitivo, pero digamos es una cuestión que quizás también podríamos pensar hoy, ¿no? Cómo interfieren los conflictos sociopolíticos en la orientación que cobran las transiciones energéticas, ¿no? Que quizás es una cuestión que ha permanecido un tanto ausente de las reflexiones que se han planteado en el curso. En esa misma línea, por ejemplo, pues el trabajo de Timothy Mitchell, Carbon Democracy, ¿no?, enfatiza pues cuál ha sido la relación entre el recurso al carbón, ¿no?, y el poder de ciertos sectores del movimiento obrero, en particular de los mineros, en la historia de la modernidad industrial, particularmente en Occidente, ¿no?, como la consecución de determinados derechos está muy vinculado a ese poder, ¿no?, para paralizar la producción energética derivada del carbón, cómo eso se ve transformado, ¿no?, después de la Segunda Posguerra Mundial por el recurso al petróleo, que es un recurso que tiende más bien a importarse, ¿no? Y donde las prácticas de sabotaje tampoco son tan viables, ¿no?, en la medida en que también requiere menos mano de obra para su extracción. En fin, toda una serie de elementos que complejizan, ¿no?, desde una perspectiva política las explicaciones que arrojamos sobre las transiciones energéticas que se han producido a lo largo de la modernidad industrial. Y por último, pues habría otro factor que también nos interesa mucho subrayar y que a mí en particular pues es lo que más motiva mi trabajo, ¿no?, que es cómo los imaginarios culturales han contribuido también a normalizar o a incentivar una determinada percepción de esa modernidad industrial, ¿no?, donde muchas veces el recurso a los combustibles fósiles se ha naturalizado como si fuera un elemento casi predestinado, ¿no?, de la historia humana. Es un poco el trabajo que se hace dentro del campo de las llamadas Energy Humanities o humanidades energéticas, que es el campo que justamente da nombre al proyecto de investigación que llevamos adelante Emilio y yo, y que hasta ahora ha tenido sobre todo recorrido en el campo de la academia anglosajona, ¿no? Y estamos viendo un poco también hasta qué punto pues puede ser útil para pensar otro tipo de geografías, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo también he desarrollado un trabajo como más específico, ¿no?, analizando, por ejemplo, imágenes como esta que veis en la diapositiva, que es una ilustración de un ingeniero vasco, Alberto Palacio, ¿no?, que en esta ilustración que creó para la exposición colombina de Chicago y que luego apareció en una revista llamada La Ilustración Española y Americana, pues convertía, ¿no?, el conjunto del planeta en una suerte de Gaia fósil, ¿no?, una inmensa máquina de vapor que si os fijáis, ¿no?, o de la que salía hacia el cielo, ¿no?, esta especie de humo blanco que se confundía casi con las nubes, ¿no?, que era una forma de legitimar justamente esa percepción de la modernidad fósil como un paso casi insoslayable, ¿no?, de la historia humana, que justamente lo que implicaba era como un borrado, ¿no?, de todo este tipo de conflictos sociopolíticos que se habían producido en el siglo XIX respecto a las consecuencias sociales y también ecológicas, ¿no?, de ese desarrollo de la modernidad industrial, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones que nos interesan analizar, ¿no?, en la medida en que justamente estos imaginarios culturales, lejos de tener un papel estrictamente representativo, ¿no?, del desarrollo de un proceso que habría tenido lugar previamente en el campo de lo económico, de la producción, pues han jugado un papel activo, ¿no?, a la hora de socializar, de divulgar determinados imaginarios productivistas, ¿no?, determinadas proyecciones sobre el futuro, ¿no?, que hoy nos cuesta mucho desactivar, ¿no? Una cuestión que ha salido varias veces a lo largo del curso es la pervivencia, ¿no?, de
imaginarios, ¿no?, relativos al progreso tecnológico y la dificultad de desconectarnos de ellos, ¿no? También como la complejidad social derivada de la modernidad fósil pues ha traído aparejados también ciertos deseos, ciertas expectativas de vida buena que son también muy difíciles de desactivar, ¿no? Y hay obviamente las imágenes producidas desde el mundo del arte y la cultura, pero también los imaginarios entendidos en un sentido más amplio, ¿no?, como discursos ideológicos, pues han jugado un papel muy decisivo, ¿no? Y desde esa perspectiva pues también sería muy necesario pensar a día de hoy qué imaginarios alternativos, qué discursos disruptivos podemos plantear para desactivar esa lógica histórica, ¿no?, que se ha impuesto de la mano de la modernidad fósil. Bueno, son toda una serie de cuestiones que seguimos trabajando y en las que no me voy a detener más. Me había pensado contar alguna historia adicional, pero le voy a dar la palabra a Emilio porque entiendo que quizás estás un poco cansada, pero bueno, luego si queréis podemos volver. Vale, pues yo dejo de compartir pantalla porque no tengo ninguna presentación que mostrar. Simplemente quería, de modo muy sintético, exponer algunas de las cuestiones que nos interesan en este proyecto de investigación y que creo que permiten enlazar por las 4 jornadas que hemos tenido en este curso con cuestiones que podamos desarrollar posteriormente. Esencialmente, Jaime y yo hemos emprendido este proyecto de investigación porque considerábamos que no se pueden entender los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos culturales y los procesos históricos sin tener en cuenta la energía, que este era un punto ciego, sistemático, en muchos de los enfoques habituales en ciencias sociales y en humanidades. Por eso nos interesaba también tener un foro como este donde expertos energéticos de nuestro país nos contaran distintas posiciones sobre un reto político tan importante como la transición. Pero, al mismo tiempo, pensamos que lo contrario también es válido. Es decir, que no se pueden tener debates técnicos sobre la cuestión energética sin introducir toda una cuestión de variables sociales, de variables culturales y de variables políticas. De hecho, la mayoría de los ponentes, si no todos, han introducido las cuestiones sociales y las cuestiones políticas en su debate, con mayor o con menor medida. Desde el 4% de reducción de emisiones por cambios de hábitos que nos presentaba Mariano Marzo, a aquellos otros ponentes que apostaban directamente por la necesidad de una transformación del modo de producción como barrera fundamental para que la transición energética pudiese tener lugar. En este marco, básicamente quiero hacer 2 cosas, comentar como 2 cosas. Una es algunas reflexiones interesantes que tienen que ver con esto que hemos balbuceado en este curso y que es tan difícil, que es la transdisciplinariedad, el diálogo entre culturas científicas distintas y qué tipo de hipotecas nos imponen, y después un mapa, resumen, de la transición energética como cuestión política. Sobre lo primero, que digamos que la energía ha sido un factor decisivo y es un factor decisivo y ha sido un punto ciego en todos los análisis científicos, sociales y de humanidades que más o menos imperan, no significa, digamos, que la energía pueda jugar un factor como omnicomprensivo o que facilite explicaciones monocausales, ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las cuestiones tienen que ser complejas. Pero en este debate complejo nos parece que también tenemos que, ¿cómo decirlo?, tomar ciertas precauciones teóricas porque nos parece que la ciencia natural con sensibilidad ecologista, cuando extrapola la reflexión al mundo social, a veces incurre en algunos tics, en algunas inercias o en algunos vicios epistemológicos que son problemáticos. Nos parecía importante enfatizar esto como cierre en un curso como este. Os lo voy a ejemplificar en base a las conclusiones que la muy modesta pero ya interesante etnografía sobre la ciencia del cambio climático nos ha puesto encima de la mesa. Cuando los antropólogos se han puesto a estudiar cómo se hace la ciencia del cambio climático, han llegado a, digamos, a detectar que hay como 3 inercias epistemológicas que los científicos naturales aplican y que debemos de problematizar. Hablan del problema de la escala, el problema de la atribución y el problema de la actitud ante la predicción. Me explico. El problema de la escala, la ciencia climática, pero vale para casi todas las ciencias naturales que trabajan con dinámica de sistemas y que hacen, digamos, escenarios de proyección sobre la evolución de algo tan complejo como las dinámicas ecosociales, funciona mejor, digamos, en las escalas más amplias. Las escalas más amplias, tanto temporalmente como a nivel espacial.
Es decir, con las visiones como más macroscópicas y de tendencias generales. ¿Por qué? Porque cuando la escala baja, los factores de tipo social, los factores de tipo político que tienen un nivel de incertidumbre, de complejidad mucho más alta, pues generan más incertidumbres. Por tanto, digamos que es importante que cuando reflexionemos sobre estos temas, creo que la mirada macroscópica es muy necesaria para pues, como delimitar las tendencias generales, pero después, como decía aquel revolucionario, el análisis específico de la situación específica pues nos tiene que llevar a introducir incertidumbres y reflexiones algo más complejas. Respecto al problema de la atribución, me parece súper interesante y es a medida que enfrentamos problemas que tienen una dimensión social, política, imaginaria, conflictual muy intensos, a veces podemos tener tendencias a atribuir relaciones causales que son más complejas. Les pongo un ejemplo concreto. Hay una antropóloga que se apellida Barnes, no recuerdo el nombre, pero es una mujer, no sé si es Jessica, Marta, no recuerdo bien, que hizo etnografía con los campesinos del delta del Nilo. Egipto es uno de los países que todos los modelos climáticos señala como uno de los más vulnerables ante el cambio climático y las hipótesis de escasez hídrica que pueda darse en un futuro. La conclusión a la que ella llegó es que los campesinos concretos del delta del Nilo en ningún caso achacaban los déficits de agua al cambio climático. Ellos percibían sus déficits de agua como un problema ligado a la corrupción y a la distribución de agua según las estructuras de los canales de riego del lugar en el que vivían. ¿Esto es falso? No, es una capa más de la complejidad. Una capa más que hace que un problema macro global tú lo percibas como una cuestión básicamente de corrupción y de conflicto distributivo por los recursos. No se anulan una a la otra, lo interesante es que dialoguen ambas, pero si no se tiene en cuenta esta otra capa de complejidad microsocial, pues se puede caer muy fácilmente en posiciones que sin quererlo, paradójicamente, reproduzcan pues, ciertas políticas de colonialismo por el cual se aplican recetas que los propios actores no perciben como las que enfocan sus verdaderos problemas. Y respecto a la cuestión de la actitud ante la predicción, pues es evidente que las ciencias, esto lo ha dicho muy bien Marga en la conferencia anterior, no podemos validar un modelo como Medeas las coordenadas de la validación de los modelos de ingeniería convencional. No se puede directamente, ¿no? No se trata tanto de predecir como de explicar unas lógicas, o de comprender o dialogar sobre unas lógicas. Y esto es importante porque decían unos estadísticos, Draper y no me acuerdo el nombre del otro, Box, que todos los modelos que trabajan sobre lo social eran falsos, pero algunos eran útiles. Bueno, yo creo que es, digamos, como una precaución que también conviene tener, sobre todo cuando, y esto también, pues, no sé si ha salido explícitamente en el curso, pero circulan discursos por los cuales, en base al análisis de tendencias que son reales y que nos deberían preocupar, se extrapolan acontecimientos tan concretos, tan políticamente concretos, como detectar el colapso de una sociedad. Una cosa que evidentemente puede suceder, no digo que no pueda suceder, pero la cual para dictaminar algo así deberíamos de introducir muchísimos más factores y ser un poco más precavidos. Y después, digamos, hay como dos posiciones filosóficas inconscientes que suelen pasar en esto, o sea, que suelen, digamos, florecer cuando se producen estos diálogos transdisciplinares tan complicados, por otro lado, porque pues, evidentemente se viene de culturas intelectuales distintas y nadie nos ha enseñado nunca a ser transdisciplinares, que es, por un lado, una cierta tendencia, ¿cómo decirlo?, holística, y el holismo está bien, y la dinámica de sistemas y la mirada holística es muy necesaria para contrapesar el discurso como fragmentario que es tan común en nuestra sociedad, en la cual nada está conectado con nada, pero a veces corremos el riesgo de exagerar el potencial de escalada de afección de un acontecimiento al conjunto de la totalidad de las cosas cuando las dinámicas sociales, por muchas razones, también están llenas de desconexiones, pero más importante que esto es lo que a veces Jaime y yo denominamos un cierto materialismo vulgar, que reproduce algo que fue muy conocido en la historia de las ideas, fue muy conocido, por ejemplo, en el ámbito del marxismo, o de algunas versiones del marxismo, por el cual habría una realidad dura, en este caso biofísica, que
produciría acontecimientos políticos como si fuese una traducción de esa realidad dura dada fuera de la política. Igual que ese marxismo vulgar entendía que había una estructura económica que determinaba la superestructura jurídico-política, a veces entendemos que esos discursos se calcan en los análisis ecosociales críticos de un modo que conviene problematizar. Entre otras cosas porque de este esquema se deriva algo que directamente es políticamente inútil, que es pensar que la transición ecológica consiste en decir la verdad. Consiste en decir que hay algo así como una verdad dura que habla por sí misma, que se impone por sí misma y que, bueno, pues la cuestión consistiría en tomar conciencia de ella y como esa realidad dura ya está preñada de un modelo político concreto, pues ya está. Simplemente la enunciamos esa verdad y, por tanto, nos volveríamos sostenibles en cuanto adquiriésemos algo así como conciencia de nuestra realidad insostenible o de nuestra extralimitación. La vida social es muchísimo más compleja. Os voy a poner el ejemplo típico y tonto que se pone siempre, pero todo esto está necesariamente mediado por el significado y mediado por la política. Y el significado de cualquier suceso social es enormemente polisémico, se puede interpretar de muchas maneras y la política como gestión de las fuerzas en conflicto, los intereses, puede dar lugar a muchos resultados. El ejemplo clásico que se pone siempre es el del terremoto. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto puede ser un movimiento sísmico que provoca unas consecuencias, puede ser un castigo de Dios, un marco de una sociedad teológica, o puede ser el resultado de un fracaso en una política de ordenación del territorio que no ha previsto ciertas posibilidades biofísicas. Todo ello es igualmente posible y todo ello configura también efectos distintos del propio hecho físico geológico del terremoto. Esto, digamos, como esta parte de precauciones y de líneas para seguir profundizando y seguir aprendiendo juntas y juntos, porque no sabemos, a tener diálogos transdisciplinares. Respecto a la cuestión política, claro, todo esto me lleva a decir que todo esto que hemos conversado está necesariamente atravesado por cuestiones culturales, cuestiones sociales y cuestiones políticas. Y aquí paso a hacer un mapa final de cierre en el cual hay algunas cosas que creo que son consensuales, o sea, que quedan claras. La cuestión de la transición energética no se puede enfrentar solo desde la dimensión climática o de los sumideros. Todo el curso hemos insistido en que hay que introducir el factor pues, de los suministros, de los límites de los recursos en sus más diversas formas para pensar esta transición. Transición energética a la que insistimos, a diferencia de la cuestión climática, no existe consenso científico. Creo que eso ha quedado relativamente claro en un curso como este, que ha sido muy interesante precisamente por eso, porque hemos contado con voces muy plurales que apuntaban, escenarios y proyecciones muy diferentes en cuestiones como la capacidad de captación o generación de las renovables, los problemas de almacenamiento de intermitencia, las cuestiones del alcance de la electrificación a todos los campos de una economía industrial, si es necesario o no reducciones de algunos de estos sectores o cambios en los modos de vida, la cuestión de las limitaciones de los minerales. No existe consenso científico, al menos no existe un consenso científico con una solidez como lo que existe en la cuestión climática. Y esto es importante, porque el decisor político opera, digamos, con una relación con la ciencia necesariamente superficial por las propias lógicas políticas. Yo he trabajado en el ámbito político, en la política institucional, y os aseguro que si el decisor político tiene 3 o 4 voces que le dicen cosas distintas, desde el ámbito de la ciencia académica, de los espacios legitimados para producir conocimiento, pues seguramente va a elegir la que mejor le cuadre. No va a entrar a problematizar todas las cuestiones metodológicas, epistemológicas, ontológicas incluso, que pueda haber en la producción de un conocimiento científico concreto. Por tanto, nos parecía interesante, y este curso ha sido pues no más que un mojarse los dedos de los pies, pero generar instancias en el que las diferentes posiciones técnicas sobre la transición energética pudiesen discutir, pudiesen confrontar y pudiésemos poco a poco ir armando algo parecido a un consenso. Pero incluso cuando ese consenso se genere, en ningún caso va a eliminar la cuestión de la incertidumbre política, la dimensión específicamente política y por tanto conflictiva de la transición energética. Y aquí señalo también 3 o 4 cosas muy rápidamente. En primer lugar, una que comentó Pedro Fresco en la primera charla y a mí particularmente me parece especialmente importante y es
La transición energética y con ella la lucha contra el cambio climático no se puede dar por sentada. Existen fuerzas políticas negacionistas que trabajan políticamente por negar esta evidencia científica y que esto tenga consecuencias políticas claras. Y no son fuerzas políticas pequeñas. En Francia han sacado un 40% del voto. Estuvieron en el poder del Estado más poderoso del mundo durante 4 años hasta hace año y medio. Por tanto, los debates políticos que tengamos sobre la transición ecológica, energética, que los tendremos por muchas razones, tienen que tener siempre como telón de fondo que esa fuerza política existe y es, por desgracia, seguramente más influyente que todas las posiciones en las que estamos en esta sala. Y si eso no está, entonces es como el dicho este de los anglosajones del elefante en la sala. No se habla de algo muy evidente y no se hacen los cálculos políticos teniendo en cuenta que si lo hacemos mal y perdemos, les beneficiamos a ellos. Y lo que está en juego es eso. Después, evidentemente, la transición energética se modula políticamente por sus impactos, no es inocua, eso parece que ha quedado claro. En ningún caso podemos hablar de, porque ninguna explotación de una fuente de energía lo es. Tenemos impactos en los territorios que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con los propios parques. Tenemos impactos que se pueden modular en relaciones coloniales norte-sur, ¿no? Los peligros que nos decía Carlos de Castro de que esto reproduzca un colonialismo energético. Eso tiene que entrar en el debate también. Cuando hablemos de transición justa, ¿qué es justa? Donde ponemos la frontera de lo justo, la ponemos a nivel interno nacional, lo hacemos internacional. Esto, y lo comentaba Marga, no se puede entender en abstracto, sino lloviendo sobre mojado de décadas de relaciones ciudad-campo muy tensas, donde hay muchos territorios de nuestros países que han sufrido pues, un abandono político sistemático. Eso importa. Hay un debate político, hay una lucha política por el modelo empresarial o el modelo económico que puede gestionar esto, pues el oligopolio, cuestiones que tengan que ver más con el control ciudadano. Hay un debate sobre si es necesario resolver esto o no antes de ponernos manos a la obra, ¿no? Traigo la expresión de Olivares, que a mí particularmente me gustó cuando decía el debate del modelo secundario, que se haga y ya veremos si tenemos fuerza luego, pues se nacionalizará. Pero habrá gente que considere que esto no es así y que en ningún caso podemos desligar la transición de una lucha por la construcción de un modo de producción distinto. Y luego pues está las inmensas implicaciones políticas de todos los cambios sociales y económicos que más o menos toda la gente que ha pasado por aquí ha reconocido que tenemos que hacer. Desde los cambios más tontos de hábitos como compartir coche, que son tontos pero no lo son porque tienen unas implicaciones sociales inmensas, hasta aquellos que llamaban a la necesidad de un modo de producción distinto porque una economía de estado estacionario, por ejemplo, necesariamente implica relaciones de propiedad, relaciones comerciales, relaciones políticas, un modo de producción radicalmente distinto. Y todo esto con cuestiones que tienen que ver con, lo comentaba Marta hoy, cuestiones distributivas. Todo esto tiene impactos muy distintos en función de la distribución de riqueza tan desigual de nuestra sociedad. Y también el debate político, el debate cultural de cuánta demanda podemos reducir, cuánto de política y culturalmente es viable escenarios de crecimiento y transformación masiva de nuestros deseos, nuestras pautas de consumo y de nuestros hábitos. Todo esto es un mapeo simplemente de, pues, la siguiente fase de un debate que empieza con lo técnico, pero que no se puede reducir a lo técnico. Por terminar, y ya se nos está haciendo como muy tarde, estaría bien que no hablásemos solo nosotros, sino que hubiese al menos algunas palabras para contrastar. Yo aquí quiero dar como tres pinceladas personales sobre 3 temas como muy concretos. Uno, creo que después de este curso es innegable que la transición energética no es fácil, las turbulencias son enormes, los conflictos potenciales son inmensos, pero a mí me cuesta asegurar que esto necesariamente tenga que llevar en un colapso. Y creo que esto es políticamente importante. Si queréis luego podéis entrar en este debate. Después, el conflicto que ha sido transversal a casi todas las intervenciones sobre renovables sí, pero no así, por decirlo con un eslogan que está de moda. Mi posición es que
este debate no se puede desligar del debate por la construcción de un modelo socioeconómico post-neoliberal que ayudaría mucho a mitigar los impactos sociales negativos de la transición energética. Y luego me interpelaba ayer Carlos de Castro con una cuestión, y ya de verdad cierro con esto muy brevemente, cuando hablaba de la velocidad de cambio de los imaginarios sociales y de la cultura. Es lenta. La velocidad de cambio de un orden cultural es seguramente más lenta de lo que nos haría falta, pero la velocidad de cambio política puede ser relativamente rápida. Yo quiero acabar con esto. Quiero acabar con un ejemplo histórico que a veces, bueno, en momentos de ansiedad, a mí al menos me ayuda a superarla. Y es, cuando uno se fija en la historia del siglo XX, digamos, hablar de sociedades más o menos parecidas a las nuestras, y estudia, por ejemplo, los cambios que se dieron en los años 30, son impresionantes y se hicieron muy rápido. Y es verdad que, bueno, pues hubo una Segunda Guerra Mundial por el medio, un crack del 29, pero tampoco nosotros estamos viviendo procesos fáciles. En el año 1950, un directivo de General Motors, en Estados Unidos, que era la mayor empresa en ese momento, pagaba el 90% de sus ingresos en impuestos. Eso hoy es inconcebible. Eso es inconcebible. Una transición ecológica justa, energética justa, exige una nueva era fiscal. Ese tipo de nueva era fiscal ya se dio y no la vivieron marcianos, la vivió gente como nosotros en sociedades condicionadas por conflictos muy parecidos a los nuestros. Entonces, cuando nos entre la desesperanza, pensemos que 10 años dan para mucho, ¿no? Estos 10 años que se dice que tenemos para actuar antes de que ya sea demasiado tarde, tengamos que asumir reducciones de emisiones muy duras, ¿no? 10 años son los que separaron pues el hecho de que alguien como Hayek fuese un friki en un departamento universitario que no conocía a nadie, a que se convirtiese en el maestro que concibió un paradigma económico mundial nuevo. Fueron 10 años de diferencia. Por tanto, aunque es verdad que la antropología cambia lenta, la correlación de fuerzas políticas a veces puede cambiar bastante rápido. Y con esto cierro. Muchas gracias. Y ahora, si queréis entrar un poco a discutir alguna de las riquezas que os hemos contado. Vale. Por la sala primero. Y si no, pues alguien en casa. Si no, nos vamos a la hora, que sería un milagro. No sé si en la sala parece que no hay nadie, pues... Ah, bueno, sí. Una pequeña pregunta, que está un poco imprecisa. Espera, para que te digan desde casa. Perfecto. Sí, bueno, sobre el debate político que has planteado al final, me interesa la cuestión de tender puentes, porque, bueno, yo fui al curso que hablaste de la Méndez Pelayo, estuve ahí, y, bueno, tuvimos oportunidad de comentar algunas cosas sobre, digamos, la mentalidad de tender puentes entre distintas formas de pensamiento político, ¿no? Y sobre todo apareció la cuestión del ecomodernismo, ¿no? que es tan polémica, ¿no? Claro, y cuando tú has mencionado estos ejemplos, primero, orden económico posneoliberal, cambios políticos rápidos y, entre ellos, la inauguración de una nueva era fiscal, yo ahí veo muchos elementos de coincidencia entre distintas formas de pensamiento ecológico y sobre todo la que de alguna forma tú representas críticamente y el dominado también ecomodernismo. Es decir, yo ahí veo elementos en común muy fuertes, es decir, porque muchos ecomodernistas, entre ellos Jonathan Simmons, que es el autor de la única monografía que hay sobre el asunto, apoya precisamente eso. Para él, el ecomodernismo es la salida socialdemócrata más o menos fuerte para poder solucionar los problemas ecológicos en general. Y no sé si tú ahí ves más puentes de los que en principio pueda haber, sobre todo desde orientaciones. Sí, sí. Igual hay que silenciar ese... Vale. Sí, como toda tarea política, no hay política sin enemigo y no hay política sin alianzas. Y con eso juegas. Entonces, y eso es variable. Yo creo que una tarea tan enorme como la transición hacia sociedades sostenibles, la transición energética, nos va a exigir muchos puentes con gente con la que a lo mejor no lo compartamos todo. Por ejemplo, mi posición más crítica con el ecomodernismo en general es una posición, digamos, sobre las expectativas técnicas.
las expectativas técnicas de solución a según qué cosas o la falta de aplicación del principio de precaución en algunas tecnologías concretas. Pero bueno, dentro de eso, si enfrente tienes a un negacionista como Trump, pues yo creo que los puentes se pueden entender, ¿no? Y en ese sentido, además, lo ideal sería que muchas de estas cosas pues, generasen los consensos más amplios posibles, porque los consensos amplios te garantizan la continuidad en el tiempo de desarrollo de ciertas políticas, ¿no? Entonces, a lo mejor, esto no hay ninguna fórmula, pero puede ser interesante rebajar un poco algunas expectativas en algunos aspectos concretos para lograr acuerdos troncales esenciales según qué cosas que no se vean sometidos a la vulnerabilidad de un cambio de gobierno cada 4 años, sino que podamos pensar estratégicamente en el más largo plazo. Pero eso, digamos, como un modelo regulatorio ideal que luego en la coyuntura política concreta pues hay que ver en cada caso. Pero sí, está claro que puentes como ese y otros muchos se pueden dar. O sea que... Y te habla alguien que es un ateo militante, pero por ejemplo, pues la figura de un papa con una sensibilidad climática como esta, pues me parece que es una estupidez no intentar generar puentes con el mundo católico, por ejemplo, ¿no? Y como esa, muchísimas otras. ¿Más preguntas en la sala? Si no, creo hay un par de manos por ahí. Sí, Saúl tiene una pregunta por ahí. Sí, bueno, hablando un poco como de problematizar y compartiendo esa ansiedad que de vez en cuando nos sobreviene un poco a todas, me gustaría saber cómo enfrentas tú el hecho de que esa gran velocidad que se produce o que se produjo en el cambio político a comienzos del siglo XX y que sin duda puede empujar cambios culturales que son como más de fondo, en realidad dibuja una tendencia que no es necesariamente digamos, beneficiaria para las grandes masas de población de la gente o para lo que nosotros podríamos entender como el bien común y demás, ¿no? El hecho de que esas tendencias que fuerzan cambios políticos tan rápidos como los que se produjeron a comienzos del siglo XX no los puedan, o sí los podrían, ¿no? Pero no los haya prefigurado como esa voluntad popular de un cambio a mejor, por así decirlo. ¿Cómo responde a la situación actual? O sea, ¿cómo haces esa extrapolación a la situación actual? ¿Qué te hace pensar que a día de hoy, en el que las trayectorias siguen siendo muy conflictivas, en el que esa correlación de fuerzas cada vez parece como más exigua para la gente de bien, que nos preocupamos por estas cosas, ¿cómo podemos enfrentar esos cambios y hacerlo a nuestro favor, por así decirlo? Vale, yo creo que ahí la cuestión clave es que la política está abierta siempre. No hay ninguna garantía. No la hay. Ni para bien ni para mal. Yo creo que en los años 30, pues podemos poner el ejemplo más o menos inspirador con todos los oscuros del New Deal de Roosevelt, pero también fue el nazismo, que acabó en un genocidio y se le frenó con una Segunda Guerra Mundial. O sea, que decirte que al final siempre la política es un juego que puede dar lugar a resultados muy distintos. Y es lo que permanentemente hay que tener en la cabeza para evitar cualquier tentación determinista, como a veces, creo que de modo inconsciente, se reproducen los discursos ecologistas. Entonces, de la situación actual pueden salir cosas horribles y pueden salir cosas esperanzadoras. Y no hay, o sea, yo creo que lo interesante es entender que además la política de algún modo es como performativa, o sea, que produce el propio mundo que quiere construir, funciona como una especie de profecía autocumplida. Y aunque sin llevarnos a engaños de ningún tipo, aquí siempre me gusta citar a un filósofo marxista, Ernst Bloch, cuando dice, como lo que va a suceder está todavía en proceso, es necesario confiar en ello a fin de que lo mejor se logre. Este es otro debate, pero me parece que un ecologismo que solo plantea el futuro en términos negativos está condenado a la derrota política. Ahí no tengo ninguna duda, pero es otro debate distinto que podemos tener. Entonces, es verdad que las circunstancias de las tendencias son complicadas, pero hay margen. Vale, ¿alguna pregunta a la sala más? Pues hay 3, 4 preguntas
en el chat y nos tenemos que ir dentro de 5 minutos, así que yo prometo ser sintético, cosa que no sé si voy a cumplir, y si vosotros podéis ser sintéticos con las preguntas, también. Iñaki. Bueno, pues gracias. Oye, yo más que una pregunta es un pequeño comentario. Voy a tratar de ser muy breve. Pequeño. Primero, no, daros las gracias por el curso, la enhorabuena, porque a mí me ha parecido muy interesante. Lo único que, bueno, no es una crítica, simplemente yo creo que algo... os habéis dejado fuera, lo digo porque es mi campo, ¿no? Habéis dejado fuera una visión de la transición energética con toda su complejidad y todas sus complicaciones, que está bastante desarrollada, que es la que tenemos desde la historia económica. Y que bueno, que está, ya digo, hay muchas publicaciones, muchos artículos, y que yo creo que bueno, también hay proyectos sobre esto que deberíamos colaborar, porque yo creo que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Y luego, bueno, que el tema de la energía, que es básico para todo esto que estás comentando de la política, está claro. Simplemente el concepto de crecimiento económico, es un concepto que surge con las energías fósiles finales del siglo XIX, perdón, finales del XVIII, principios del XIX. Entonces, la transición actual, yo creo que, y por eso yo he hecho varias preguntas a lo largo del curso sobre esto, y yo creo que tenemos que replantear el concepto de crecimiento, porque si vamos a otro sistema energético, el modelo de crecimiento de 2 siglos, que en el fondo es un paréntesis en la historia de la humanidad, no funciona, eso está claro. Entonces tenemos que repensar el crecimiento como algo elemental, ¿no? En fin, daría para mucho, entonces no quiero extenderme más, pero vamos, que sí, que espero que sigamos en contacto porque veo que tenemos muchos puntos en común. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que planteas sobre el crecimiento y decir que este curso pues es una convocatoria y una primera toma de contacto, que si hay interés pues se harán vínculos, se harán redes y seguiremos trabajando en estos temas. Torcuato. Bueno, nada, más que nada agradeceros por la organización y la feliz idea de realizar este curso. Y yo, como miembro del sector pesquero, que estoy aquí luchando en Galicia hay que decirlo claramente, contra el ansia y la emoción que tienen los oligopolios eléctricos de meter en la costa gallega un montón de proyectos de renovables marinas por encima del sector pesquero, pues me llevo muchos argumentos para seguir en esta lucha, ¿no? De hecho, algunos de los argumentos ya los interactué con algunos de estos promotores y ya me han dicho que esos argumentos son de los oligopolios de las empresas de hidrocarburos. Bueno, son estas cosas que uno tiene que escuchar, ¿no? En todo caso, me llevo la mochila llena de buenos argumentos y os lo agradezco. Y ya he dicho por el chat que mi correo electrónico torcuato@r.gal, lo tenéis ahí por si queremos coordinarnos como exalumnos de este fantástico curso. Y nada, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ti y ánimo con la lucha, Torcuato. Víctor. Bueno, yo me sumo al agradecimiento también por organizar este curso. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Bueno, mi pregunta es sobre eso también que han comentado en el chat, ¿no? Sobre esa infantilización de la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué estás explicado por un lado que la política no es determinista, que no sabes qué pasará, ¿no? Pero por otro lado hay ese miedo que es muy común en gran parte también de la élite política, ¿no? De los partidos, de decir que si contamos toda la ciudadanía de que hace falta una transición rápida y drástica, y de que la realidad climática en este caso es muy, muy grave, ¿por qué creemos que eso va a conllevar un negacionismo y una extrema derecha automáticamente? ¿Por qué no abrimos a otras opciones, ¿no? Como creo que hay un miedo muy grande. Y por otro lado está el tema del COVID, ¿no? Pues como que no tiene nada que ver en muchos sentidos, pero cuando se le dijo a la ciudadanía la gravedad de esto, creo que un grueso de la ciudadanía comprendió que era grave, ¿no? Entonces, si hay un consenso científico tan grande con el tema del cambio climático, ¿por qué hay tanto miedo a caer en negacionismo? Si no, está abierto, ¿no? Yo creo que la cuestión de fondo es, la verdad sobre el cambio climático no tiene una única traducción política, tiene muchas. O sea, de hecho, si tú comentas la verdad del dato de que llevamos desde 1980 viviendo por encima de las capacidades de nuestra biosfera, y eso es una verdad, eso es un dato, eso lo puedes traducir políticamente en un decrecimiento para compartir, o puedes aplicar la ética del bote salvavidas y justificar argumentos para la exclusión, el militarismo y el genocidio. Y eso no está contenido en el dato en sí mismo. Entonces, cuando decimos
La política no va a decir la verdad, no significa que vaya a decir mentiras, significa que va de una lucha moral, una lucha, digamos, por valores, una lucha por un horizonte de futuro y por pertenencia, que se juegan en otros códigos. O sea, no es tanto una cuestión verdad-mentira, sino que al final la política se construye con expectativas, con deseos, con pertenencias, con símbolos y con disputas morales. Y con más cosas. Vale. Y ya está. ¿Y Tony? Sí, hola. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, os animo a seguir en la línea de investigación que habéis planteado y quería preguntaros una cuestión concreta. En relación a los límites, quería saber si no pensáis también que el crecimiento continuado de las ciudades no es en sí ya un problema. La despoblación, centrándonos en nuestro país, desde 1950 hasta la actualidad no se ha contenido. De 1950 a 1980 sufrimos una despoblación de casi el 50% de las zonas rurales y cada década perdemos entre un 4,5 y un 5% de población de las zonas rurales. Las ciudades siguen creciendo y en relación a los modelos energéticos que se han planteado, me parece que la clave está en controlar los equilibrios demográficos, pero yo no tengo conocimiento para saber en qué medida ciudades más grandes resulta que consumen menos, por ejemplo. Creo que no, pero me gustaría saber lo que pensáis al respecto. Pues vamos, tampoco es que sea un experto en esto, pero hay como dos tendencias contradictorias. Es verdad que cierta densificación en el hábitat facilita algunos ahorros, pero también tienes unos impactos como metabólicos más altos. Entonces es como las dos tendencias. Idealmente yo creo que una sociedad sostenible a un reequilibrio demográfico, un reequilibrio territorial, ¿no? En el cual no tuvieses megalópolis y territorios vaciados, sino un hábitat un poco más equilibrado. Pero eso como modelo ideal. El problema de fondo es que estas tendencias son muy difíciles de gestionar políticamente, de incentivar. Entonces ahí, bueno, pues, ¿cómo consigues regularlo para que sea efectivamente así? Porque aquí influyen pues, fuerzas de muy largo plazo, de dinámicas estructurales como muy complejas y muy difíciles de abordar políticamente. Pero sí, desde luego que deberíamos ir hacia un reequilibrio territorial ciudad-campo posfosilista que, digamos, pues desborde un poco estas tendencias urbanísticas y demográficas que han sido hijas de un mundo de combustibles fósiles. No sé si Jaime quiere apuntar algo en ese sentido, ¿no? Pues si no hay más preguntas, ya estamos en el límite de tiempo. Cerramos aquí. Muchas gracias por la participación y ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Luego. Chao.